¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva edición de El Foco. Mi querida Jimena, Héctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos precisamente caminando por la calle Belisario Domínguez, emblemático personaje de nuestra historia sin duda alguna. Y hoy haremos dos paradas bastante religiosas. Así es. Héctor. Bueno, sí, pero estamos de vuelta en las calles del centro. Sí, eso Vamos a siempre nos hablar gustó. acerca de una vía cargada de historia, de un edificio cargado de historia. Estamos justo en la esquina de Belisario Domínguez y la esquina de Allende. La calle de Belisario Domínguez, o se llama la calle de ese modo, desde 1917. Recuerda a este personaje que fue asesinado después de lanzar un yo acuso que denunciaba todos los horrores de la dictadura de Victoriano Huerta, y se gestó la leyenda, una leyenda porque no está comprobado, de que le habían cortado la lengua a consecuencia de ese discurso. Yo tengo que contar esa leyenda porque evidentemente me atañe de manera personal. Es importante que haga la aclaración previamente de que, bueno, en efecto es una leyenda, de que no sucedió como tal, pero se dice que quien le cortó la lengua a Belisario Domínguez fue precisamente Aureliano Urrutia, ahora entonces mi bisabuelo. Y se dice en efecto que, bueno, al ser tan cercano a Huerta, pues se le corta la lengua y lo deja morir desangrado boca abajo, porque la lengua en ningún momento deja de sangrar cuando no hay alguna suturación o algo por el estilo. Pero bueno, hoy se sabe que no murió así Belisario Domínguez. Sin embargo, sí es uno de los mitos que rodean mi familia y que, pues, si bien hoy sabemos que no fue así, pues sigue siendo como bastante importante dentro de la familia como conocer este tipo de historias. Ya. Es un personaje fundamental para la historia moderna de México. Belisario Domínguez fue asesinado en realidad en el panteón que se encuentra a un lado de la Cineteca. Le dispararon por la espalda. Tiempo después detuvieron a un sujeto que le apodaban el Matarratas, y él fue el que contó, uno de los testaferros de la dictadura de Victoriano Huerta, cómo fue el asesinato de Belisario Domínguez. Me llama la atención que a esta calle, que recibe el nombre de un mártir de la democracia, haya recibido antes el nombre de San Lorenzo. Es decir, estuvo dedicada durante muchos siglos, desde el siglo XVI, desde principios del siglo XVII, más bien, 1609, 1600, etcétera, a San Lorenzo, porque se levantó un convento dedicado a San Lorenzo, que, como usted sabe, fue uno de los mártires más curiosos de la Iglesia Católica. Y además, vamos a ver, a él hay una leyenda increíble alrededor de él, porque se dice que fue precisamente él quien escondió el Santo Grial, quien lo manda a Huesca cuando era necesario esconderlo, y de ahí desaparece, aunque también hay otros que dicen que se escondió en San Pedro, pero la leyenda dice que es precisamente San Lorenzo el que esconde y manda con su familia a Huesca, que su familia era originaria de ella, este Santo Grial, donde se esconde también, que después ya no se vuelve a encontrar. Vamos a ver en la fachada, aquí vemos precisamente, es una de las fachadas más bellas de las iglesias del centro, pero aquí nos está contando la misma fachada, la historia de San Lorenzo. Es muy interesante porque aquí lo vemos en el segundo cuerpo, arriba del portón. Ya la iglesia está muy hundida, tuvieron que hacer unas escaleras para poder alcanzar la entrada, pero aquí lo vemos en la fachada, en lo que era el segundo cuerpo, saliendo de una concha con una parrilla en las manos. Esta es una historia, él nos está explicando la manera en la que murió. Se cuenta que lo asaron, de manera que esto me parece a mí delirante. Lo asaron porque le pidieron los tesoros de la iglesia. Él, en lugar de entregar los tesoros de la iglesia a un gobernante determinado, se los dio a los pobres, y luego le llevó a los pobres y les dijo: ¿quieren los tesoros de la iglesia? Pues son estos, son los pobres. Y entonces, para castigarlo, mandaron que lo asaran en una parrilla. Ahí está él con la parrilla. Y cuenta la historia que cuando lo estaban asando, llegó un momento en que estaba ya tan delirante que dijo: bueno, pueden cambiarme de lado, porque de este lado ya estoy completamente asado, ¿no? Sí, bueno, lo que me parece delirante es que después de esta tragedia se haya convertido, ¿qué cree?, en santo de los taqueros, de los parrilleros. Lo adoran pues por lo de la parrilla y porque sus carnes se habían asado de un lado a otro. Esos misterios, esas vueltas que dan las cosas, terminó volviéndose santo de los taqueros. Es una fachada con unas esculturas de muy buena factura. Hay en el centro, ya dijimos, está San Lorenzo. En la parte de arriba está San Agustín en un bulto de tamaño natural, bellísimamente San Agustín tallado. Bueno, los agustinos fueron benefactores de este lugar y dieron
dinero para que pudiera construirse esta iglesia y por lo tanto ellos de alguna manera también se le rinde De culto hecho, aquí. el que da el dinero es Juan de Chavarría, un capitán Juan de Chavarría, que pasó y se hizo famoso precisamente porque durante el incendio, cuidado, pase usted, durante el incendio de la iglesia de San Agustín en 1676, él se metió en medio de las llamas y salvó la custodia. En reconocimiento a eso, el capitán tuvo el privilegio de que en su casa, usted puede ir a verla, esa casa está todavía en ruinas, pero está, y está deshabitada, cayéndose los techos, pero está perfectamente la fachada conservada. Le dejaron poner ahí una escultura de su brazo salvando la custodia. Alguna vez en el Foco ya hicimos ese recorrido, pudimos entrar, es muy impresionante, me gustaría volver. Deberíamos hacerlo, para volver a rescatar esa historia, pero como la historia de Juan de Chavarría está ligada con la de la salvación de la custodia del convento de San Agustín, le dan también, ya que él da el dinero para que se levante este convento, le dan el privilegio. La segunda remodelación, porque la iglesia tiene 3 o 4 remodelaciones, a él le toca la segunda, da el dinero para que se realice la segunda en 1676, le decíamos es de 1598, 1605 el primer vale periodo. La pena eso destacarlo, esta es de las primeras instituciones religiosas que se hacen en la ciudad, aquí en México, cuando la llegada de los españoles. Hay una discusión de cuál fue la primera. Estamos en la calle. Por eso dije de las primeras. Porque dicen que es la Concepción, la más antigua, y el otro debate es si es San Francisco. Pero bueno, estamos en una calle, le vamos a contar, es fascinante. Esta era la última calle de la traza, aquí estaba ya acabando la ciudad en los primeros años de la colonia. Vamos a seguir caminando y vamos a platicar de eso. Pero bueno, estamos en este espacio, estábamos en que la fachada pues ya se la reseñamos brevemente, vale la pena que usted se detenga a verla. Es una fachada que tiene elementos del siglo XVII y del siglo XVIII, es una fachada que ya está encimado en los estilos, diversos estilos a lo largo del tiempo, y que da la impresión de ser muy, muy antigua. Es un privilegio esto, Jimena, porque esta iglesia, este templo permanece cerrado, permaneció cerrado mucho tiempo. Bueno, muy poca gente lo conoce o ha tenido oportunidad de entrar a esta parroquia de San Lorenzo. Accidentes de lo más extraños, o sea, ha permanecido cerrados porque, bueno, en una ocasión la cúpula se cayó, en otra ocasión un rayo llegó a donde estaba, de hecho, el campanario, y se destruyó por completo, y lo que poco que quedaba tuvieron que tumbarlo ya porque realmente eran ya pues solamente unas ruinas. Entonces ha sufrido unos accidentes bastante peculiares, pero ahora está abierta y se puede visitar, salvo los miércoles que permanece cerrada, pero los demás días está abierta a todo aquel que quiera venir. Es un templo particular, no tiene torres, usted lo ve. No tiene torres, por lo tanto no tiene campanas, por lo tanto estoy contento. Se destruyó justamente la que estaba un rayo. Estoy contento que no tenga campanas, no sé por qué. Acompáñenos a conocer. Vamos a verlo. Y para los que no entendieron, está contento de que no haya campanas para que yo no pueda tocarlas. Eso es mezquinidad pura y dura. No, jamás será una bomba. Estamos entrando a un lugar de verdad bellísimo. Del centro histórico. Le doy la bienvenida a Bar Moreno, él es encargado del templo de San Lorenzo. Jimena. Héctor, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. El gusto es mío, bienvenidos. Y él nos va a comenzar a platicar un poco sobre la historia del lugar que vamos a visitar. Es bellísimo, este coro bajo en el que estamos es formidable, yo diría que es único. Me llama la atención que este templo, a diferencia de todas las otras iglesias, de los conventos de monjas, solamente tenga una portada. Casi en todos los casos eran 2. Es correcto. Y esto es lo que lo distingue un poco. Es correcto. Aquí este lugar es el coro bajo. Antiguamente, como ustedes ya deben de saber, funcionaba como claustro de las monjas que no podían asistir a la liturgia, a la misa. Entonces, por este lado, por aquí... Había un cancel, me imagino. Exacto. En este lugar había una especie de enrejado y de aquí podían participar de la celebración eucarística. Cuando venían a darles la comunión, debieron haber entrado por ese lado o por esto para darles solamente por un lugar muy pequeño a darles la comunión. Dicen que era un convento de los más ricos que hubo en la Nueva España. Había muchas monjas
llegaba a haber hasta 300 en algún momento de la historia, y la dote para entrar era alta. Entonces era un convento que tenía muchos recursos. Sí, efectivamente, incluso había personas que pagaban para que pudieran estar cómodas sus Las novicias, las sus religiosas, sí pagaban para que pudieran ser accesible esta comodidad. Yo quisiera llamar la atención, bueno, claro, sobre lo que está en la cúpula del coro bajo. Tengo entendido que es una representación de la Anunciación. ¿Es correcto? Que está tallado en piedra con tesontle y con cantera, el tesontle avinado, la cantera plateada, la combinación formidable, extraordinaria, exquisita. Sí, es algo espectacular, es algo único. Digamos que cada persona que viene acá se maravilla con esta, valga la redundancia, con esta maravilla. Sí, la verdad es que es increíble. Desde el momento en el que uno entra, me da la impresión de que nos acercamos a la cúpula por el hundimiento, que se ha levantado el nivel y entonces la tenemos más cerca. Me imagino que en algún momento, en aquellos años, debería estar como la iglesia, pues tal vez 1 metro o 1,5 metros más abajo y la distancia era mayor. Lo que ahora ocurre es que cuando uno entra siente una sensación de opresión, porque está más cerca. Pero además en este lugar, hablábamos, Bart, que este lugar, eventualmente después de que aquí estuvieran las monjas, ha sido muy útil para la iglesia, porque en su momento, cuando ha tenido algún problema, pues aquí se han oficiado inclusive las misas. Sí, es correcto. Aquí en este coro bajo, precisamente, yo creo que este es el más visitado, puesto que aquí surgió la advocación de Cristo Jesús, nuestro Señor de los trabajos. Quisiera que camináramos hacia ese lugar. Okay. Perdón que te interrumpa, Bart. Pero quisiera llamar la atención sobre lo que platicábamos de San Lorenzo. Aquí está la representación donde se encuentra San Lorenzo en la parrilla, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, aquí tenemos la imagen de San Lorenzo, diácono y mártir, que surge esto en el siglo, para ser exactos, en 1258, el cual el diácono Lorenzo es llamado al Vaticano por el Papa Sixto IV, el cual el emperador Valeriano asalta el Vaticano. Y le exige los tesoros, ¿no? Y le exige los tesoros. Y Lorenzo le dice, sí, nada más dame unos cuantos días y yo te tendré los tesoros. El cual reúne Lorenzo a sus tesoros, que son los indigentes, menesterosos, la gente a la iglesia. Es correcto. Obviamente, cuando llega el día, Valeriano le pide y le dice, Lorenzo, sí, aquí están los tesoros, es esto. Obviamente, ni modo que iba a felicitarlo. Sí, no le así es bien. como lo manda a martirizar y así lo asesina. Qué horror. Debe haber sido una práctica común en ese tipo sí. de tortura. Claro, la hoguera era parte inevitable de... Pero ahí te amarraban en un palo y te echaban leña. Bueno, pero esto de la parrilla, amarrado a una parrilla, debe haber sido una tortura, un horror indecible. Sí, y la siguiente parte, digamos, la parte fundamental del coro bajo es, como bien nos decía Bart, las imágenes del Señor de los Trabajos y todos los agradecimientos que le traen, porque algo que llama la atención es que en las épocas de crisis, y México es un país experto en eso, vienen hasta 500 personas a pedir que los ayuden a conseguir empleo. Es correcto, vienen por diferentes circunstancias, vienen por agradecimiento, por permanencia o por petición, que normalmente vienen por petición. El problema se genera cuando hay personas en crisis, como lo acaba de decir Héctor, que vienen con una necesidad extrema, vienen enojados, deprimidos, etcétera, ¿no? El cual vienen, pues, manipulando, condicionando, que se les atienda, no sé, ese tipo de cosas. Resalta mucho cuando vienen a agradecerle. ¿Qué es esto, no? Que es precisamente esto. Que hay diferentes, por ejemplo, agradecimientos desde profesionistas hasta gente popular, digamos, y de esta forma están agradeciendo. Sí, es maravilloso. Hasta las copias del diploma
como ¿Las diciéndole, copias ya o me- los originales? ¿no? Los Sí, ¿Alguno? claro, sí, no, sí, estaba yo viendo esto de la UNAM, bueno, ya me titulé, ahora Claro. ayúdame y las fotos de todas las personas que han sido de algún modo O beneficiadas. los agradecimientos que les mandan a hacer específicamente, ¿no? Como en este caso que dice Guadalupe Flores Parra viene a agradecer infinitamente el concederme un trabajo digno en la compañía exitosa, en donde he encontrado calidad y calidez humana, así como un ambiente de trabajo basado en valores, etc. El Señor de los Trabajos es una imagen que su adoración no empieza aquí, sino en Guanajuato, ¿no? En el bueno. Mineral de Pozos. Es correcto, nada más que alguna vez, haciendo mención sobre esta advocación, yo buscaba algún indicio que me llevara al origen de este Cristo principalmente. Y alguien me decía que lo trajeron de la parte de la Lagunilla alguna vez, que como normalmente en el popular se practican procesiones, el cual lo trajeron a la iglesia de San Lorenzo y hubo una vez, ignoro la situación, porque ya no pudieron llevárselo. Luego entonces no se encontraba acá, sino se encontraba en otro lugar. Y refieren que se le da este nombre del Señor de los Trabajos porque un día dos personas obreras de Lagunilla tenían problemas en su trabajo y vinieron a implorarle al Cristo para que les ayudara. Efectivamente, sucedió y de ahí es donde surge este culto. Se le da como este Eso. nombre y ya está. ¿Por qué no pasamos ahora sí propiamente al interior Claro. del templo? Porque Claro. tiene muchas cosas que ver, por supuesto. a pesar de la desnudez en la que lo dejó el siglo XIX. El siglo XIX fue enemigo del arte religioso, Sí, como bien lo totalmente. hemos podido constatar en este programa. Y a pesar de la desnudez, le ocurrieron cosas maravillosas a este lugar. Se convirtió en Escuela de Artes y Oficios por una instrucción del presidente Comonfort, que quería ayudar. Fíjate, ha estado esto del Señor de los Trabajos, a mí me llama mucho la atención, Bart, porque es la continuación de una vieja tradición. Es curioso que esté aquí, que sea aquí donde sea reverenciado, adorado, ¿cómo se dice? Venerado. Venerado el Señor de los Trabajos, porque esto sirvió como un Como escuela de establecimiento donde le oficios. iban a enseñar a la gente oficios para que consiguiera trabajo. Entonces continúa de algún modo una tradición que inicia el presidente Comonfort en 1857 y entonces dice, vamos a hacer talleres de carpintería, de herrería, en fin, de muchísimas De oficios, cosas. como dices tú, no, se trata de trabajos que se pueden realizar con las manos, básicamente, en gran medida. Así es, ahí teníamos el anuncio de la Anunciación. Ajá. Al pasar, aquí la encontramos es ya una propiamente. belleza. Sí, es una imagen de la anunciación de la Virgen María con el ángel Gabriel anunciándole precisamente la llegada del Salvador. Es bellísimo, qué barbaridad. Es muy Los bello. rostros, todavía tiene parte de la policromía original. Se Sí, alcanza a ver es genuino. los colores originales y es algo único, Se conserva rarísimo. de una manera impecable, a pesar de que en realidad no se le ha dado necesariamente el trato que debería de tener, se ha conservado a través de los siglos con esa... Así es. Y después pues tiene muchos, le decíamos, es una escuela de artes y oficios, le pasa lo que le pasa a todos, cuarteles, etcétera. Sí. Y de repente llega incluso se le entrega a unos protestantes en 1905 a un culto protestante y luego se le regresa al culto católico. Pero en los años 50 llega un personaje extraordinario, es un sacerdote vasco que Sí, se llama Ramón Erce Garamendi. es correcto. Este sacerdote encuentra en ruinas este lugar, encuentra las paredes desnudas, dice esto no puede ser posible, tenemos que rescatarlo, pero como no había manera de volver a poner los retablos dorados del barroco del siglo XVI, qué bonita luz hay ahí. Precisamente Entra es justo. justo lo Sí, que sí, estamos sí, diciendo, por los le rosetones. encarga a un artista extraordinario, que es un privilegio que haya llegado a México, digamos, huyendo del clima de la guerra europea, llega a México en 1949 y se llama Matías Geritz. que es, válgame Dios. No, bueno, y le encarga pues, que lo ayude a remodelar
este lugar, el ingeniero Ortiz Monasterio Es forma correcto. parte de la remodelación y entonces hacen unos vitrales. Matías Geritz hace aquí Hay que unos recordar vitrales. que Matías Geritz trabajó de la mano muy cercano a Barragán y por eso de alguna manera se torres de conoce satélite. mucho, se conoce mucho. Sí, precisamente ese es el indicio de las torres de satélite, cuando precisamente mencionan sobre quién hizo los vitrales, quién hizo la mano del ábside. La referencia más próxima es el que diseñó las torres de satélite. Sí, claro, claro. Y bueno, le encargan hacer estos vitrales, perdón, él los diseña y hace que entre una luz bellísima a este templo. Él había participado también en la remodelación de algunos vitrales de la catedral. Se hizo una polémica tremenda en los años 60 porque decían, es propicio o es aceptable que en un templo, en el máximo templo del barroco, lleguen estos a hacer sus desfiguros, porque acuérdate que era como muy pop, como muy tirándole a lo agogó ya prácticamente, ¿no? Y la luz finalmente hace un juego que cubre, digamos, ese vacío que se sentía entonces. Así es, y qué bellísima la bóveda, ¿no? Cómo viene corriendo esa bóveda cruzando los arcos. Sí, pues es algo inusual, digamos. Es poco, digamos, es poco, vuelvo a repetir, usual que se lleve a cabo este tipo de arquitectura, el cual pues nos llena de mucho orgullo de tener este tipo de monumentos. Y estamos parados precisamente en el único lugar que rompe un poco el esquema de la construcción general del templo, y es porque esta es precisamente una de las últimas remodelaciones. Solo este espacio, en particular esta cúpula, es de 2012, me decías. Esto se genera a partir del 2008, que sufre una bolladura, y es correcto, y se empieza a caer el material, el cual ya fue extremo cuando cayó una piedra en este lugar, precisamente. Por suerte no encima de nadie ni nada. Y pues obviamente la iglesia entra en esta situación pidiéndole a Conaculta que tome cartas en el asunto. Vienen y ponen una estructura acá y permanece hasta el 2011. Ya. Razón por la cual mencionábamos que se daban las liturgias en el... Lo que quería preguntar es, ¿el encalado, digamos, de la cúpula es actual o ya estaba así? No, precisamente se genera por esta situación. ¿Era de piedra crítica. también? Era piedra, así como esto, era genuino. Obviamente el Colegio de Arquitectos deciden darle un aplanado y rescatar las imágenes que ven ahí ustedes. Fíjate que una de las premisas que maneja la restauración es que cuando no hay manera de poner las cosas como estaban, la idea es quizá recordar lo que era, pero no necesariamente hacerlo igual, porque eso lo único que haría sería como imitar lo anterior. En este caso estoy completamente en desacuerdo al ver la mano. No en esa teoría, sino al ver la mano, porque la mano la borraron, la desaparecieron pintándole encima. Allí se supone que en el ábside estaba una mano de Cristo, con el clavo, con el agujero, perdón. No, con el agujero que le dejó los clavos y que hizo Matías Geritz. Y ahora está pintado y está borroneado. Si uno pasa, parece más bien que es una imperfección del muro que le dejó alguna filtración de humedad. Bueno, pero todavía hay un claro dibujo, ¿no? No, sí, de lo que fuera. Sí, pero no tenía por qué estar pintado, tenía que haberse respetado como lo había dejado el artista original. Sí, es correcto, Héctor. Cuando hay personas que vienen en este tipo de guías del centro histórico, no sé si por falta de información, no sabría decirte el por qué refieren de que es una mano de un extraterrestre, refiriéndose a un personaje. Como lo de E.T. de la película. Podría ser una mano del Greco. Sí, sin irnos ya tan a otros mundos, una mano muy estirada del Greco. Podría Entonces, ser por lo menos bueno, una referencia. Sí, es que sí están son unos dedos Son como unos demasiado. dedos muy alargados. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, pues es una de los detalles fundamentales que hay de cómo se integra el arte contemporáneo al arte colonial. Hay que detenerse un segundo a ver el púlpito porque
espectacular, solamente la imagen. Pues sí, es un púlpito tallado en madera del siglo XVII. Allí estoy viendo la parrilla también, ¿verdad? Sí, Claro. precisamente está dedicada a San Lorenzo. La parrilla es el símbolo de San Lorenzo. Pero los detalles en la madera son espectaculares. ¿Cuánto tiempo les tomaría hacer cada uno de ellos, dejar cada una de las hojas, cada una de las caras de los ángeles y el fondo? A mí me impresiona mucho. Es impresionante, claro. Bellísimo. Lo que era el claustro del convento de San Lorenzo, pues queda en el abandono después Ya no existe. de la reforma. Se le hacen unas adaptaciones y termina volviéndose la exime. Es correcto, incluso algunos historiadores expertos en el ramo refieren que el coro alto se supone habría una puerta y una especie de escalera hacia el claustro, hacia lo que hoy es el Instituto Politécnico Nacional, el cual queda custodiado en el año de 1900 y algo, valga la expresión. Esto lo cubren para que ya no haya acceso ni hacia allá ni hacia acá. Entonces está cerrada la comunicación. Es correcto, es totalmente cerrada esta comunicación entre la institución. Y no, o sea, es decir, del templo no hay ningún paso hacia el claustro, ya no hay, solamente es el templo y punto. Nada más, es todo lo que ustedes ven, eso es lo que se refiere al templo. Decía que se decía que era un templo muy, muy grande, que llegó a tener 10,000 varas cuadradas, quiere decir que debió extenderse hacia allá. De hecho, si uno da la vuelta hacia la calle de Allende, encontrará la plaquita que dice que esa calle se llamó Estampa de San Lorenzo. Eso quiere decir que a la vuelta había seguramente en los muros alguna empotrada, algún labrado, algún altorrelieve en piedra, con la representación también de San Lorenzo. Por eso la calle donde dice Estampa de, por ejemplo, Estampa de Regina, aquí muy cerca de San Jerónimo, ahí estaba seguramente estampada la imagen de Regina. Ya no queda nada de eso. No, ya no queda nada de eso, solamente aquí lo que es la espalda del presbiterio, de ahí son unos cuantos metros y hacia allá ya pertenece al Instituto Politécnico Nacional, así como aquí a la vuelta. ¿Y qué hay en estos espacios que todavía Bueno, tienen son las urnas de los nichos de los difuntos, luego un poquito más allá están las oficinas parroquiales y eso es todo. Ya se dice que aquí estuvo enterrado Juan de Chavarría, precisamente el que salvó la custodia y que fue el benefactor del templo. Aquí estuvo su sepulcro y se dice que la única condición que él puso para dar el dinero que se pudiera hacer esta maravilla de convento y de iglesia fue que le hicieran un monumento y que fuera enterrado aquí. Se dice que lo enterraron y que le hicieron un monumento en el que él está arrodillado, pidiendo, como rezando en actitud de orar, y eso nadie sabe dónde quedó, se perdió. Para nada, nadie refiere, nadie tiene ningún indicio. O sea, alguien se clavó una escultura de cuerpo completo, dicen, donde estaba Juan de Chavarría, hincado, en una actitud de meditar, de rogar, etcétera, y no hay registro de en qué endiablado momento, perdón por citar a la competencia en la iglesia, pero en qué endiablado momento de la historia de México alguien se lleva la escultura. Se lo llevan. Y hay una historia fabulosa también. Aquí llega a una de las novicias en el siglo XVII, es doña María Ignacia Cruzat. Doña María Ignacia Cruzat era una mujer riquísima, no era tan bella, pero era muy rica, y la pretendían todos los galanes de la Nueva España. Y entonces, pero porque era rica, no porque era tan precisamente, bella. Sí, solo por la fortuna. Y además había unas intrigas familiares horribles y la querían matar, etcétera. Y entonces cuenta el relato, la leyenda, el relato legendario, que la enclaustran en este lugar para alejarla de los galanes que la pretendían y de esos familiares, en lo que se resolvía pues la sucesión testamentaria o lo que fuera que le iba a permitir tomar posesión de su fortuna. Le decían la China y al parecer murió también en este lugar. Probablemente sus restos estuvieron pues en algún lugar de este espacio que estamos visitando. Pues sí, puede ser, porque incluso en este lugar se encuentra una especie de lápida. Si gustan, pasamos. Se encuentra una especie de lápida con algunas letras o con algunos grabados que nunca hemos sabido qué es lo que... Esto precisamente, que puede referirnos a algo así como
Ahí está. RIP, pero no, ya no se alcanza a ver, se alcanza a Sí, ver por el grabado una cruz. desgaste Ujú. del tiempo y del uso, ya no se alcanza a apreciar nada de la inscripción. Es correcto. Entonces pudiera ser lo que tú dices, Héctor, que Alguien pudiera estuviera estar. en Exacto. esta parte. Bueno, era una costumbre de la época enterrar en las iglesias. De hecho, la gente pagaba para estar más cerca del altar mayor, los más ricos, los que tenían mayores recursos, quedaban más cerca del altar mayor para reposar ahí. Y pues los que no tenían tantos recursos se iban acercando a la parte de atrás, de manera que Altamirano se escandalizaba alguna vez en algún artículo publicado en un periódico en el siglo XIX diciendo, esto es peligrosísimo, todos estamos de rodillas sobre cuerpos corruptos, en momentos en los que había epidemias en la Ciudad de México mortales. De hecho, por eso sale el deseo ya no enterrar gente en las iglesias y abrir cementerios en las afueras. Así surge San Fernando, Santa Paula, Campo Florido, etcétera, echándolos como hacia Yabart. Pues muchísimas gracias, hombre. No, ¿de qué, Héctor? Con mucho gusto y bienvenidos. Te agradezco. No, de verdad, Muchas toda una gracias, experiencia. Bart. Muchísimas Toda una experiencia, Bart Moreno, poder conocer el interior de ese templo y poder rascar un poco en las pocas historias que se, Oye, sí que se conservan. Sí es hermoso estar aquí parado y poder como ver Sí, todo sí, el, sí, todo el el punto espacio de es fuga que formidable. tiene. Es que tiene espectacular, claro. No, es formidable. De verdad hubo arquitectos prodigiosos en la Nueva España, en la Ciudad de México. Los pocos ejemplos, esto es lo poco que se salvó. Se perdió muchísimo, no queda huella, no queda rastro de todo lo que hubo de la vieja Ciudad de los Palacios, de la antigua Ciudad de los Palacios, y sin embargo lo poco que se conserva pues nos da idea de el nivel de los arquitectos que tuvimos en primer lugar y segundo lugar de la categoría de ciudad que se logró construir a lo largo de 3 siglos. Una ciudad que, a pesar de todas sus deficiencias y sus carencias, fue absolutamente demolida, comenzó a ser demolida con las convulsiones políticas del siglo XIX y que terminó de ser rematada por la desidia, la ignorancia, el desprecio de los gobernantes del siglo XX. Casi todo el siglo XX se dedicaron a tirar para hacer pues, lo que conocemos como pues los bodrios que hemos visto, los estacionamientos, esos edificios que parecen caja de zapato, como decía don Artemio, ¿no? Tirar lo único para construir lo que se puede encontrar en cualquier parte. Sí, vamos a salir por esta puerta que es la principal. De nuevo, gracias. Bart, muchas gracias, Héctor. Qué placer, muchas gracias. Con mucho gusto. Estamos en contacto y pues... Claro que sí. Gracias. Con mucho gusto. Y bueno, pues nosotros ya hemos recorrido Belisario Domínguez, ya lo hemos recorrido en su totalidad en algún programa anterior. La vez que lo hicimos no pudimos entrar ni a la iglesia de San Lorenzo, ni a la de la Concepción, ni a la capilla de la Concepción Cuepopan. Nos vamos a tratar de dirigir hacia allá a ver si tenemos suerte en esta ocasión, porque el siguiente convento es el donde se decía que se dio la primera misa y que fue el convento más antiguo. Estaba esa disputa, se han dicho muchas cosas sobre el origen de los conventos y de las iglesias, pero es un lugar también formidable, vale la pena conocerlo y le ruego que nos acompañe. Continuamos nuestro recorrido acercándonos al Templo de la Concepción. Estamos en una calle que se llama Calle del 57. Esta calle fue abierta durante la Reforma, no existía, es una calle que data de 1861 y que le ponen 1857 en honor a la Reforma y que parte lo que fue el convento de la Concepción. Este edificio se encuentra brutalmente, con una inclinación brutal, muy alarmante. Muy aparatosa. No sea de gravedad, pero bueno, estamos cruzando en lo que debió haber sido el claustro, digamos, del convento de la Concepción, cuya historia le vamos a relatar en este momento. Porque Hernán Cortés entrega unos predios que estaban aquí a Andrés de Tapia, uno de los conquistadores que lo acompañaban, le toca el repartimiento, le toca un lugar ya muy lejano. Manuel Rivera Cambas, un cronista de la Ciudad de México, hace una pintura atroz de este lugar. Dice que aquí, bueno, adelante estaba una plazuelita que se conservó de milagro porque no estorbaba, no era ni muladar,
ni había casas alrededor, había solamente algunas cuantas casitas. La ciudad terminaba de este lado, aquí ya no había nada, a mi derecha ya no había nada. Les recuerdo, estamos caminando por la calle de Belisario Domínguez y Héroes del 57, quiere decir que hacia el norte no había nada, y hacia donde hoy está el Teatro Blanquita había una plazuela que se llamaba Plazuela de Villamil, porque ahí vivía la familia Villamil, había unas casitas, pero más allá ya no había absolutamente nada, y donde era San Juan de Letrán, pues había un terreno muy desolado. Entonces Andrés de Tapia le toca, como digamos, va al último, es el último de todos, y le toca que le repartan en el extremo de la traza. En esas casas, Zumárraga convence para que se haga una escuelita, primero, donde puedan educar a las hijas de los caciques indígenas, a las niñas ricas, acomodadas, y las puedan adoctrinar. De manera que se hace aquí una escuela en 1540, es muy pronto, muy cerca. Y era de puras niñas, además. Que no tenían que estar enclaustradas, sino que venían, tomaban las clases, les enseñaban lo que les tenían que enseñar y después salían. Con el paso del tiempo se van cambiando las cosas y llegan unas monjas concepcionistas a fundar un convento en este lugar. Se le hace, como todo, la historia de México, se hace una primera iglesia que la inundación de 1629 arruina por completo, se tiene que levantar una segunda con dinero de un platero llamado José de Haro, un hombre muy rico que se compromete a dar el dinero para que esto se pueda terminar. Hay que hacerla desde los cimientos y es la que se conserva hasta la fecha, esto que estamos viendo. Fíjate, el señor de Haro, José de Haro, era riquísimo y se cuenta que el día de la procesión con la que se iba a inaugurar el templo, ya que estaba acabado, si hoy lo vemos bello, imagínate cómo habrá estado. El primer día de su inauguración se hace una procesión que sale desde el Zócalo, digamos, pasa frente al Palacio Nacional. Dice la crónica de ese tiempo que frente al balcón estaba la virreina viendo pasar la procesión, la saludan y entonces la procesión viene caminando, da la vuelta, se mete por Santo Domingo y llega a este lugar, pero hace una escala en la casa del señor de Haro y le prenden fuegos artificiales para rendirle un homenaje, pero él ya no los puede ver porque él ya está en cama a punto de morir. Dije José, se llama Simón. Simón de Haro es un personaje que hemos encontrado muchas veces, un platero muy rico, y esto hace el hecho de que don Simón de Haro haya sido platero, hace que este templo se vuelva el templo oficial de los plateros de la Nueva España. Que además es un templo suntuoso, es un templo al que se ve que en su momento pues debe de haber costado muy caro por incluso los... Así es, materiales llama la atención, bueno, los portones son excelsos, inmensos, pero llama la atención usted, si ha pasado usted por aquí y levanta la vista, acuérdese que el defecto de los que andamos en el centro es que no levantamos la vista. Si levanta usted la vista cuando esté frente a este templo de la Inmaculada Concepción, verá que hay dos medallones en la parte de arriba con unos escudos, pues son los escudos de armas de los personajes que aportaron para que se hiciera realidad la fundación de este templo y de este convento. Por eso está lleno como de la parte de arriba de ese tono no tan religioso, sino más bien de escudos heráldicos. Eso sorprende porque es un templo único en la Ciudad de México, todos tienen santos, vírgenes, etcétera, y aquí lo que tiene son escudos, emblemas heráldicos, y es precisamente porque la condición que pusieron quienes aportaron dinero para que este templo se terminara es que se hallara la representación y se les entregara incluso el patronato de este lugar. Es un templo muy misterioso. Aquí se alcanza a ver la inclinación muy grave que contrasta con la de la torre. La torre es del siglo XIX, porque se tuvo que volver a reedificar y hacer ampliaciones. La torre no corresponde a la época original y se mantiene más o menos mantiene su verticalidad. Y es un templo bellísimo. Sí, es un templo espectacular. Sí llama mucho la atención la inclinación. Yo no me había, ya en esta perspectiva sí te das cuenta de la enorme inclinación, realmente me llamó la atención. Es un templo muy excelso, o sea, realmente la magnitud además del lugar, porque además de repente estamos acostumbrados ya que los templos de esta época puedan estar un poco más reducidos, pero este además es enorme. Así es. Vamos a entrar, es un lugar muy oscuro, pero sí vamos a poder entrar. Alrededor de este templo giran diversas leyendas. Hay una que a mí me gusta y es que en este lugar le entregaron a Cortés, a Cuauhtémoc, el soldado que apresó a Cuauhtémoc en el rumbo de Tepito, trajo a este lugar. Se dice la leyenda que aquí
fue donde le entregan a Cuauhtémoc al último tlatoani azteca y donde se habrían pronunciado las palabras que la historia ha consagrado. No sabemos si fueron así exactamente, pero bueno, algo así debe haber quedado, que toma ese cuchillo que llevas en el cinto y mátame. Ya se pronuncia probablemente en donde estamos parados Jimena y yo esas palabras históricas que simbolizan ya la caída de Tenochtitlan. ¿Le parece bien si pasamos a conocer el templo? Bueno, estamos entrando a este suntuosísimo templo. Sin habla me quedé por un segundito, no sé si te diste cuenta, pero... Sí, porque fíjate, yo en lo personal no me siento muy agradecido con el estilo neoclásico, no me gusta, se me hace frío, desnudo, sin chiste comparado con la belleza del barroco. Sí, de la desnudez propia de ese estilo. Y sin embargo, aquí hay que quitarse el sombrero al entrar a este lugar. Nos va a acompañar el padre Alfredo Becerra, que es el rector del Templo de la Concepción. Hola, padre. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Para servirte, sí. Pues visitamos el lugar con la idea de conocer sus secretos, los detalles característicos de este templo y asomarnos a su pasado, padre. Usted puede ayudarnos en eso. Bien, pues este templo fue fundado en 1540. Este fue el primer convento concepcionista y de aquí nacen otros conventos. Pues es el primero de mujeres. Sí, prácticamente de México, ¿verdad? Con el Papa Pablo III y con la cédula pontifical de Carlos V. Y es interesante no solamente por, diríamos, la belleza que ustedes pueden ver, sino también la historia que este tipo de lugares contiene, ¿no? Cuéntanos un poco de ella, sí. Bien, bueno, aquí prácticamente ya estamos hablando de uno de los primeros conventos, el primer convento, pero de los primeros, de los más grandes que tenemos, ¿no? Sí. Estamos abarcando una extensión para darnos una idea, de aquí hasta Donceles y después hasta Allende. Entonces, inclusive se habla, otra de las cosas interesantes, aquí hay una de las grandes, de las leyendas que tienen el centro histórico, de la monja... La hermana de los Ávilas. Sí, exactamente. Que es una historia muy estrujante, bellísima, toda una historia de amor fallido. Pero además a mí me encanta porque, bueno, cuenta la historia, padre, usted me corregirá si me equivoco, cuenta la historia que era una mujer muy bella, ella, y era una mujer que tenía 2 hermanos y que por alguna razón además tenían apellidos distintos. Ellos eran los hermanos Ávila, pero ella llevaba otro apellido. Gil González de Ávila. Y ella se enamora de un hombre que no merecía pues su querer, justo porque no era de la misma clase social. Un mestizo. Dicen que era un mestizo y dice que era un hombre sin dinero y que era un hombre, pues que además, según lo que cuenta la leyenda, pues debe haber sido bastante aprovechado y que se apellidaba Urrutia, has tú de saber. El señor se apellidaba Urrutia, pero no todos somos iguales. Yo me apellido así, pero no todos somos iguales. Y cuenta la leyenda que ella se enamora perdida y profundamente de él, y él, bueno, pues al verla con dinero, pues aprovecha, la enamora más, busca su cariño. Los hermanos, por supuesto, al no estar de acuerdo, lo que hacen es... pagarle a él para que se vaya. Primero buscan, dicen, a ver, bueno, vamos a retarlo a un duelo, pero no, él, por supuesto, pues de espadas no sabía nada, entonces vamos a ofrecerle dinero para que se vaya muy lejos y la deje en paz. Cosa que sucede, él se va y ella se queda desolada, dolida completamente por la partida de este buen hombre Urrutia. Y bueno, pues al pasar del tiempo, al verla todavía tan dolida con esta situación, la invitan, bueno, los hermanos mismos, a que se venga aquí al convento, que se venga a pasar sus días y piensan que quizá la vocación saldrá y entonces dejará de sufrir. La meten aquí primero para que no la pretenda él y luego para que ya se quede sepultada en vida, sí. Y porque ellas
por lo menos, bueno, yo quiero pretender que no eran tan terribles los hermanos y querían... Eran los que no- Ávila, los conquistadores, los capitanes de Cortés, eran unos despiadados. Desgraciados. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que la entierran aquí y ella sigue sufriendo por el amor de este hombre, y eso que han pasado ya mucho tiempo desde su partida, y finalmente lo que sucede es que ella se ahorca en una fuente que decían que había... Un naranjo, ¿no? en Bueno, un hablan naranjo del al lado de pozo, la fuente. un pozo. Ah, de un pozo. Y supuestamente está esta a la altura, quedaría en la esquina de Donceles, en la parte ya del convento. Y está la leyenda de los De que se vecinos de que aparecía, todavía ¿no? la ven. Pues eso ya, Ya no entra en este. eso ya no, Pues ya- es que dicen que se les aparecía a las novicias cuando pasaban por la Eso fuente sí. la imagen en el agua, ¿no? La imagen además pues desfigurada, la lengua de fuera, una cosa medio terrorífica, pero bueno, pues así son las leyendas Sí. también. Y ahora, es bueno, interesante, pues, otro de los secretos que tiene este convento. Por ahí hay 2 puertas ocultas. En alguna ocasión las abrieron, pero empezaron a encontrar esqueletos. Entonces decidieron cerrarlas y están semiselladas. ¿Dónde Entonces, están ahí- ubicadas? Una está al fondo, ¿Por acá? sí. ¿Y la podemos- podemos ver? A ver, por lo menos dónde Por lo está. menos de afuera. Claro, claro. Bueno, pero antes, si quieren, nada más para... Aquí tenemos algo muy bello. Es la imagen, diríamos, a nivel artístico, digamos, lo más antiguo es la imagen que preside El baldaquino ese. hasta arriba, la parte superior. Ah, la parte superior. La imagen de de la Inmaculada Concepción o de la aparición del Apocalipsis. Esta es del siglo XVII. Después vendrán la imagen de la Medalla Milagrosa, la imagen de Santa Catalina, San Vicente. Lo más antiguo es lo que tenemos en la parte superior. Se ve, sí. Diremos, este sería, y después también de lo que es parte tradicional del templo, son los altares laterales, que está de San José, Sagrado Corazón, la Dolorosa, el Señor de la Dulce Mirada y la Virgen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y la cúpula que es prodigiosa, es bellísima. Sí, sí, sí. No, es... De verdad que es una de las cúpulas que se ven más, pues, completas en el sentido de que pasar tanto tiempo y en las condiciones se encuentra la iglesia, está... Y en las pechinas están los apóstoles, los 4 evangelistas. Son prácticamente santos. Ah, son santos. Sí. Sí, ¿verdad? Porque está ahí. Sí. Seguramente uno será Santo Tomás. Son los padres de la iglesia. Padres de la Sí. iglesia, exactamente, sí. Sí, sí. Y llama la atención el altar mayor, que es ya completamente neoclásico. Sí, totalmente distinto. Ahora, quisiera explicarles por qué. A partir de 1904, llegan aquí los padres de San Vicente de Paúl y nosotros tenemos como patrón exactamente San Vicente de Paúl. Tenemos como nombre de devoción la Medalla Milagrosa, que aparece en París, 1830, Santa Luisa de Marillac, que funda las Hijas de la Caridad, y aquí en la parte inferior del Sagrado Corazón está Santa Catalina Labouré. Eso diríamos como que al paso del tiempo es la razón por la cual se encuentran esas imágenes aquí, ¿no? Sí. Ya. Si gustan, vamos Sí, a vamos. donde les vamos decía. hablando. ¿Qué Bello es. Perdón, no. tengo que decirlo, este lugar es bellísimo. Sí, sí. Y nos vamos a dirigir hacia la parte baja del coro, donde en el templo anterior que visitamos en San Lorenzo nos explicaban que había una especie de celosía para que las monjas pudieran ir a la misa sin ser vistas. Esa celosía ya no se conserva en San Lorenzo, pero aquí podemos encontrar algo que nos puede recordar una idea. una idea como era. Todavía. Allá que se ve. Allá está. Bueno, ahí claro. arriba. Sí, exacto. Esa es Claro. una. Esa es una, sí, claro. Y la otra seguramente, bueno, no seguramente. La de baja o arriba, sí, sí. sí. Sí, a esto me refería a esto que vamos a encontrar, que es precisamente como debía ser. Y nos va a ayudar a echar a volar la imaginación. Esta es una de las puertas escondidas. Si ustedes ven, Claro. atrás del... ¿En qué año se abrió esa puerta? Hace unos 30 años. 30 años. Ok, abrieron, encontraron esqueletos, Bueno, es que probablemente dicen- son nichos. No, dicen que Una aquí historia venían más a siniestra. enterrar a los pordioseros, ¿cierto? Bueno, Que por aquí usted venían tocó otro punto. La iglesia que está enfrente, tradicionalmente se le conoce exactamente la iglesia de los pordioseros. Ahí los enterraban. Posiblemente de ahí los salvaban
trasladaban para acá, pero no tengo así con seguridad. Podría ser algo así. Podría Sí, ser. lo que era eso era en la morgue de los pobres. Ahí dejaban a los indigentes, a los que amanecían muertos, a los que no eran reclamados, los llevaban a ese lugar. En 1850 y tantos se lo compró en 6,000 pesos el gobierno de la ciudad a un particular y la usó como morgue de los pobres. La hemos visitado alguna vez, es la parroquia de la Concepción, se le conoce como la Concepción Cuepopan. Entonces es probable que los hayan traído hasta este Y lugar la como una otra- especie de fosa común. La otra puerta escondida está exactamente atrás ¿De la pintura? de la imagen, sí. Y de la pintura, sí. Precisamente ha sido cubierta. Sí, esta ¿Por qué sí está completamente No se pudo tapiada, de determinar. aquella queda un No. recorrido. No se pudo determinar dónde llevaban las... O sea, empezaron, vieron esto, entonces decidieron cerrar. cerrar. Sí. Fue hace Bueno, los porque- 70s, 80s. Sí, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de restos, entonces, pues eso es una cosa mucho más delicada, ¿no? Se ha mantenido, yo creo que es de las pocas veces que se habla de este tipo de secretos que tiene esta Sí, yo no, jamás lo había Yo creo que no escuchado. estará registrado, ¿eh? Ni siquiera, no, es la otra cosa, es un templo que a pesar de su antigüedad cuenta con poquísima información. Básicamente es lo que dijo José María Marroquí, lo que dijo Rivera Cambas, se ha ido repitiendo, lo van refriteando a lo largo del tiempo. No se hacen falta revisar documentos y otras cosas para poder tener a la vista nuevos datos. Lo que quería decir antes ya estamos con el tiempo Sí, encima, sí. padre, solamente que aquí podemos hacer un ejercicio de imaginación para imaginar lo que habíamos comentado en el otro templo, en el templo de San Lorenzo, de cómo probablemente las monjas llegaban por atrás para escuchar la misa sin ser vistas, y entonces podemos imaginarlas aquí con los velos, con los hábitos, Y por aquí podían incluso en una comulgar. actitud silenciosa y en actitud de orar, mientras escuchaban la misa para que la gente no las viera. Otro rasgo del templo son las dos portadas. Esta tiene dos Sí. puertas que son las propias de los conventos de monjas. San Lorenzo no lo tenía, pero este templo prodigioso sí. ¿Cuál es la historia, su historia preferida, padre? Estamos hablando de un templo que va a cumplir 500 años de existencia pronto. Yo creo que la belleza de este templo no solamente es, quiero decir, lo histórico no hay que dudar, pero que en algún momento fue centro nacional de un grupo de hijas de las hijas de María a nivel en México. Entonces, de las Hermanas de la Caridad. No. Las hijas de María es un grupo laical Ah, que se consagró precisamente a la luz de las apariciones de la Medalla Milagrosa, y aquí era un punto de referencia para las hijas de México, de las hijas de María en México, en la Ciudad de México. Entonces hablábamos de retiros, peregrinaciones, comuniones, o sea, no olvidemos que después de la expulsión, quien llevó adelante la catequesis en México, entre otras, fueron las hijas de María. padre, le agradecemos Claro, mucho o sea, que nos haya recibido. Claro. Se nos vino el tiempo encima, lamentablemente. Una última palabra, nada Sí, más. sí. Para que ustedes vean, o sea, que aquí al lado tenemos la secundaria. Aquí está un salón, después la secundaria. Es parte también del convento. Sí. Y ojalá tuvieran oportunidad de conocer, todavía se ven, yo tuve oportunidad de conocerla hace 15, 20 días. Están los portones. Guarda detalles Sí, de lo que fue el detalles claustro. preciosos, preciosos. Ah, pues Sí, es un buen tip, tenemos muchísimas gracias. que visitar. Gracias, padre. De verdad le agradezco mucho que No, nos pues, haya, aquí que nos haya estamos. recibido Muchas gracias, padre. en este lugar extraordinario. Le damos las gracias a usted también por habernos acompañado en un nuevo recorrido más aquí en El Foco. Gracias, Jimena. Gracias a ti, Héctor. Padre, Dios le muchísimas bendiga. gracias por Gracias. recibirnos, por abrirnos las puertas, y gracias a ustedes también por abrirnos las puertas de su hogar cada domingo. Se nos acaba el tiempo, como siempre tristemente sucede. Ojalá tengan la oportunidad de escribirnos, de estar en contacto con nosotros. Ya lo sabe usted, el Twitter de una servidora, @xurrutia, el Y Twitter de @HD Mauleón. De verdad le agradezco muchísimo, muchísimo que nos haya acompañado. Estamos sobre el tiempo. Ya, Lo espero la próxima corriendo. semana aquí en El El Foco. Foco. Muchas gracias. Chao. Padre, Gracias, padre. gracias. Para servirles, ¿eh? Muchísimas Que Dios les bendiga, gracias. que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Ok.